tu padre llevaba tocando los huevos décadas. Sí. Décadas, o sea, Toca huevos. mucho tiempo. España es un país hiperregulado y seguimos la trayectoria porque Europa va por el mismo Europa es la camino. Y regularizadora. entonces en España estamos bien, más regulación, inteligencia artificial. No tenemos empresas de inteligencia artificial, pero tenemos regulaciones. ¿Qué? Hay mujeres trans de verdad. Exacto, y O es sea, un problema muy antiguo, la exacto. disforia. Sí. Vale. Entonces, y eso, no, el decir disforia, no te están llamando hijo de puta, te están diciendo algo que te pasa, como si dices flebitis o como si dices rubio o moreno. Entonces, es un problema para esa persona. Es un problema que tiene que solucionar esa persona y a la que yo personalmente no discriminaría nunca. Porque es que me da igual lo que hagan con su cuerpo, porque de pellejo para adentro. De la piel para De la adentro. piel para adentro. Bueno. Es mi responsabilidad. Pero tampoco pediría una subvención. Por parte de los políticos, especialmente los que están en el gobierno ahora, que están siendo muy obscenos, tienen razón en que les hemos ido cediendo. Es decir, están haciendo uso de algo que les hemos dado. Bueno. Y las últimas elecciones sancionaron pues un tío que había mentido ya se sabía que era un mentiroso, y era como, no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Buenas tardes, emboscados, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una nueva edición de nuestro podcast Contra el Miedo y tengo el orgullo y la suerte de tener a mi izquierda a mi querida María Blanco. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Gracias por Contra venir. el miedo. No, gracias a vosotros por contar conmigo siempre. No. ¿Te gusta el nombre Contra el Miedo? Me gusta mucho. ¿Sí? Me gusta mucho porque soy de las que creo que hay que estar contra el miedo, porque vivir con miedo no es vivir. Soy de esas. El miedo paraliza. El miedo paraliza, y no solamente eso, el miedo además te lleva a desarrollar todo tipo de estrategias que van en contra de tu persona y que te hacen crear realidades alternativas. Te agarras a los sesgos, te agarras a cualquier cosa porque te da miedo la incertidumbre. Y ese miedo enorme a la incertidumbre es lo que nos hace pues llevar la vida que llevamos en general, y no ser capaces de asumir que no tenemos red, que funcionamos sin red. Es que ahí está el dilema. Lo hablábamos el otro día con Hincho, que estuvo aquí, no sé si le conoces, un rapero que ahora ha empezado a leer a Escota y está encantado con... Ya sé quién es, ya sé quién ¿Sí? es. Nunca es tarde. Vale, no. Y desde luego tiene mucha influencia y el tío es muy natural, muy transparente. Y hablamos de esto, de la libertad y de la seguridad, que son un poco como el aceite y el agua. O sea, ¿tú qué prefieres, libertad o seguridad? Porque no puedes tener las dos cosas. Es la certidumbre de la seguridad o la incertidumbre de la libertad. Es que yo creo que no existe seguridad. No hay seguridad. Creo que hay una ilusión Bueno, de en los control. estados totalitarios es lo que venden, ¿no? En Cuba no hay delincuencia. Ya, claro, lo que venden es control máximo. Exacto. Pero Control de es seguridad. una ilusión de control. Claro, en el Es fondo. una ilusión de control. Hombre, si hablamos de sistemas políticos, tienen un control, pero es un control que no es sostenible a largo plazo. Es decir, antes o después aquello cae, o acabas con tu pueblo porque les tienes que sacar la sangre para poder pagar todo el ejército y toda la fuerza policial que hace falta, ¿no? La coacción tiene un precio, cuesta dinero, ¿no? Pero a nivel individual, esta sensación de que controlamos es pura ficción. Para mí, desde mi punto de vista, es pura ficción. Lo que pasa es que no sabemos vivir en la incertidumbre y es más cómodo. El juego entre seguridad y libertad es, en realidad, cuál es el grado de ilusión de control con el que quieres vivir. ¿Qué grado de control eres capaz o de ilusión de control eres capaz de asumir? Y para mí, no se trata de buscar el máximo, sino de buscar el mínimo. Es decir, ¿cuál es el mínimo grado de control con el que soy capaz de vivir? Como cuánta incertidumbre y cuánta duda y cuánta interrogación soy capaz de asumir en paz. Sí, y lo que pasa es que el Estado un poco, no el Estado, como decía Escota, es inocente, los culpables son los gobiernos, pero el gobierno, los políticos necesitan un poco que la sociedad tenga miedo. No, hasta qué punto el político no quiere que seamos libres. Las personas que queremos que el Estado sea mínimo, o que incluso el sueño anarquista de que no haya Estado, etcétera,
es porque al final el Estado solo es una estructura que hemos Claro, creado está vacía. Sí, es una estructura, como si Inerte. dices, exactamente, un juego de cajones, ¿no? Sí, Es un aparador con muchos cajones, judicial, el Parlamento, no sé qué es cuántos, que no es nada más que eso, nada más que una estructura, que está relleno de personas, que son el gobierno, los jueces, los unos, los otros, la oposición, los bueno, funcionarios. los funcionarios, todas estas cosas, ¿no? Y al final, el problema es que quien está dentro termina creyéndose completamente insustituible Mm. y cree que nadie más puede hacer lo que puede hacer alguien que está dentro del Estado, porque el Estado es más moral, es más bien, vela, sobre todo porque tiene esta cosa de vela por el bienestar de todos. Y dices, no, Es un no, paternalismo. es mentira. Sí, Es sí, sí, sí. mentira, o sea, vela Mira, lo por hemos por visto en Valencia. En claro, Valencia sí. por el bienestar de todos o de algunos o de quienes les votan, ¿no? Y al final este sistema estatal que era medio funcional, Mm, ha ido pervirtiéndose cada vez más, claro. porque hemos dejado que se pervierta, hemos dejado, o sea, los culpables Sí, sí. no son los que están ahí arriba, somos nosotros, que hemos dicho, bueno, es que todos van a robar, todos son iguales, ya ves tú, no sé qué, la seguridad, Ujú, y sobre todo que es que tenemos el estómago bien lleno. totalmente. Y entonces, claro, cuando tienes hambre de verdad o cuando pasas miseria de verdad o cuando te quitan la libertad de verdad, entonces es cuando dices, no, un momentito, ¿eh? A mí, chorradas las mínimas. Pero parece un poco como que el sistema político estuviera caduco. O sea, la democracia ha empezado a grietarse por varios sitios, ¿no? O Yo sea, es que creo que todo está caduco. todo. A ver, vamos a ver, los periódicos. Espera, una frase que decía Scott de Hegel era: el destino de todo lo inmediato es ser abolido. Exactamente, exactamente. Sí, pero estamos en un momento en el que, como dice Recuenco, del que hablábamos antes, ¿no? Que estamos en un momento de cambio acelerado, no solamente cambio tecnológico, sino todas las innovaciones van atropelladamente, como aceleradamente, aunque tengamos esa percepción irregular del tiempo que a veces parece que va muy lento y otras veces parece que va muy deprisa, si lo miras desde un punto de vista histórico, las innovaciones del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX desde el principio del siglo XXI, de finales del siglo XX, ¿Viste? ha ido todo. Sí, sí, a Y una entonces, velocidad. claro, eso lo que hace es que todos los sistemas, incluido, por ejemplo, te decía, Sí, los periódicos se han quedado bastante obsoletos. La totalmente. gente, mis alumnos no leen periódicos, No, no, es que ven es vídeos de eso. TikTok, que dices, qué horror. Bueno, pues a lo mejor Y no la es, televisión todo pública. es inmediato y tal. Y entonces, los que estamos anclados en esos sistemas o en ese statu quo obsolescente que efectivamente está completamente obsoleto, nos agarramos a él como un koala a un eucalipto, porque nos da un miedo el cambio, sobre todo porque son cambios que no sabemos dónde van a llegar. Nos da miedo la inteligencia artificial, nos da miedo cualquier cosa, nos da miedo que los niños, las pantallas, no sé qué, todo es un puro Y antes temor. no pasaba esto, ¿no? O Sí sea, ¿tú crees pasaba. que nuestros padres también vivían con estos miedos, estas amenazas, El rock etcétera? and roll estaba prohibido. Sí. No, no ha llegado hasta el rock. El rock and roll no estaba bien visto y estaba, sí, 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 esos Bueno, bailes no, obscenos, tal. Y hay países sí, donde sí, sí en estaban China prohibidos. está prohibido, en Rusia a lo mejor. Los nazis lo prohibieron también Los en Berlín. nazis, qué fuerte. Y si te cuento cosas, por ejemplo, del siglo XIX, cuando se difunde el ferrocarril, Sí. pues existía el temor de que nos ahogáramos, porque, bueno, fíjate el ferrocarril de entonces a qué velocidad iría. Pues o sea, tenían la idea loca de que íbamos a tragar demasiado oxígeno y nos íbamos a ahogar. Por sobredosis de oxígeno Sí, por la velocidad. efectivamente. No, y luego no pasó. No pasa. Entonces, Pero y que pues ya poco a más poco, peregrina esta, ¿no? O sea, pero en el siglo XXII pensarán que si nuestros miedos llegan a son ver una peregrinos ave, también. llegaban a ver una. Imagínate, ¿no? Pero lo que. Ahora pon ahí a Julio Verne, por ejemplo. ¿Cómo verían sus novelas, no? Claro, claro. Yo lo que veo es que se ha acelerado todo tanto que ahora mismo me cuesta pensar, por ejemplo, en un plazo de 50 años. ¿Qué habrá pasado en la humanidad? O sea, en cambio, hace 20 años yo podía pensar en la humanidad diciendo, bueno, no me daba tanto vértigo pensar en 50 años. Pensaba que el mundo tenía un futuro, que nos íbamos a apañar. Ahora me dices que dentro de 50 va a saltar todo por los aires y me puedo llegar a creer. Tú, no Yo hay creo que guerras, es que no hay guerras tampoco, o sea, no es como verdad. antes, no sé, hay guerras localizadas, No es ¿no? verdad. Esto es, para mí,
Y es algo que yo estoy ahí también, ¿eh? Que estamos todos, Claro. porque es algo que nos sale sin querer. Sí. Estamos occidentalizados, entonces pensamos que Occidente es el mundo. Mm, Pero mientras Occidente vivía ese sueño sin guerras de sí. después de la Segunda Guerra Mundial, ten en cuenta que en la primera mitad del siglo XX tuvimos la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que ya era como, vale, Vamos a ya parar. vamos a parar un Sí, poco. pero el siglo Entonces la parte, XIX claro, también, o sea, Europa y Rusia, Occidente, estaba muy tranquilo, pero en otros países de otros continentes mm, había guerras, había revueltas, había inestabilidad y había otras cosas que nosotros no miramos. Y yo creo que un poco va por ahí. Entonces yo creo que ahora Occidente se ha metido en ese cambio tan acelerado y de repente nos hemos empezado a dar cuenta de que existe la incertidumbre, como si fuera la rueda, o sea, hemos inventado la rueda otra vez, ¿no? Como si fuera una cosa nueva, cuando la incertidumbre existe. Lo que no existe es la conciencia de incertidumbre. ujú, desde luego, no, no, siempre vamos a estar un poco atemorizados con el futuro, ¿no? Pero ahora esto de que llega la IA y va de un plumazo a desaparecer gran parte de los oficios, que ahora a lo mejor ya no hay ni que trabajar, que te dan una paguita, es que el mundo es distópico, o sea, es que realmente tú quieres vivir así, o sea, que te Yo den a sí. todos una paguita y quien pague las pensiones sean los ordenadores, porque van a tener que ser los ordenadores que los queden de alta en la seguridad social. Es que ahí estamos pensando en las innovaciones con la cabeza puesta en el sistema Exacto, antiguo. claro, no, no, no Entonces, podemos, es sí, que no sí. podemos saberlo. No, no, igual que en la antigüedad, si lo miramos con los ojos de hoy no lo entendemos, pues Claro, tampoco por eso podemos. te he sacado Julio Verne. ¿Tú te imaginas Claro. cómo veían pues todas las historias de Julio Verne? Como, bueno, este tío está chalado, es imposible, ¿cómo va a ser así? Pues lo mismo del ferrocarril de nos vamos a morir todos porque nos va a entrar demasiado aire, ¿no? Entonces yo creo que solamente las personas que sean capaces de cambiar el chip y de hacernos pensar que todo es posible, y ahí creo que era, no me acuerdo qué amigo decía hoy en un grupo de WhatsApp, que lo bueno de Elon Musk es que puede ser todo lo horrible que te parezca o todo lo fantástico que te parezca, pero nos ha obligado a pensar que hay más allá, que hay cosas posibles, que lo que nos parecía increíble, pues resulta que igual es posible, ¿no? O Bueno, sea, porque está el tío como en la zona liminal ahí rompiendo, ¿no? Como totalmente. puede ser, puede ser, puede ser. Y luego te puede caer fatal o te puede parecer un gilipollas, pero bueno, el tío está dándonos patadas en el culo para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que no todo está escrito y que está todo por inventar. Para empezar, la información, el periodismo, la educación está Ah, pero completamente obsoleta. un Bueno, cambio, pero va a ser, porque tú no eres va a venir profesora, claro, no va a tú venir ves, desde dentro, no va a venir desde de dentro de la fuera. universidad o del sistema. Van a ser las nuevas generaciones las que nos van a hacer así, pum. Es que ahora mismo habría que revisar todos los planes de estudio, o sea, Habría todas que, lo las primero que carreras. haría es desregularizar todo. Hombre, claro, claro, Fuera. claro, claro. Pero a ver, ¿cuántas carreras hay que se han quedado obsoletas ahora mismo? Que las ves y dices, uy, al paro, al paro, al paro, al paro. Periodismo, ¿quién va a estudiar periodismo ahora, sinceramente? Porque sitio en Pues están periódicos no llenas hay. las. Sí, están llenas, cada vez hay más gente. Tenemos una titulitis aquí en España absurda. Pero porque tenemos una mentalidad muy antigua. Somos muy así, muy medievales. Sí, ¿no? Somos Como, muy de nuestro ya, ya. señor y de nuestro Pero fíjate, título, de púrpura y todo Estados eso. Unidos no tiene ni la mitad universitarios, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que estamos obsesionados con el título y lo importante es saber hacer las cosas. Y mi padre vaticinaba que iban a desaparecer las universidades. Yo estoy de acuerdo con tu padre. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, yo tengo que saber cómo hacer un cohete, por ejemplo, para trabajar en la NASA o en Airbus. Bueno, pues, ¿qué diferencia? Si yo voy a la universidad 5 años, a si yo me estudio eso, gracias a que ahora la información es accesible y es universal y además a golpe de 2 clics puedes empollar y en casa, sin ir a la universidad, puedes aprender más que Tú escuchando imagínate, a un profesor contar la lección que no ha cambiado en los últimos 10 años. tú imagínate que las empresas empiezan a captar gente joven o no tan joven, me da igual, en función de sus capacidades y de su capacidad de aprender. Y les forman dentro de la empresa. Claro, no Le necesitas da igual que esto, tenga un te título. ahorras, te Es que ahorras. ahora ya estamos por título doble, o sea, doble grado, máster en inglés y además tienes que saber chino. Ya, y luego ¿Y qué ha pasado? Que la inteligencia artificial te traduce todo. todo. Entonces todos los que se han gastado tanta pasta en chino es como,
Lo siento. Claro, claro, ya no hace falta. Si es que nos van a implantar un día un chip o algo, bueno, Elon Musk está en esto también, ¿no? O sea, Ya. Neurolink y tal. Pues sí, algo que podamos, o sea, no lo podemos imaginar ahora, pero desde luego que no podemos afrontar el futuro con las herramientas del presente o del pasado, sino que tendremos que ponernos un poco más. Es que ni siquiera las del presente, efectivamente. Y yo creo que va por ahí, por empezar a soltar. España es un país hiperregulado y seguimos la trayectoria porque Europa va por el Europa mismo es la camino y regularizadora. entonces en España estamos bien, más regulación, inteligencia artificial. No tenemos empresas de inteligencia artificial, pero tenemos regulaciones. Sí, Es sí, como, se bueno, acaba de pues probar. espérate tener algo para regularlo, ¿no? No importa. Ponemos la norma y ponemos la cadena antes de que haya donde Sí, sí, antes de que que salga peor. encadenar. Sí, Exactamente. no. Y es alucinante. Nada, es alucinante lo que está pasando. Vamos a retomar una cosa que es, si no os parece mal, emboscaos, es cuando yo conozco a María y cuando María entra en la órbita de Escotado. De los emboscados, ¿no? A ver, cuando nos vimos, yo creo que estábamos con Monedero y con Rayo, con una cosa de Students for Liberty. Sí, Ahí, ¿te acuerdas? perfectamente. Ahí fue. Perfectamente. Estaba tu padre rodeado de jovencitos y jovencitas. Y estaba el tipo como, bueno, pues bueno. O sea, Estaba como encantado. sí, sí, sí. Pero me hacía mucha gracia porque yo pensaba, o sea, yo le miraba de lejos como siempre. Mm. Yo miro las cosas como desde lejos y no soy partidaria. O sea, a mí me cuesta mucho lo de ir y decir, ah, no sé qué, no sé cuánto". Sí, no, eres Sobre todo porque tímida. soy Sí, muy tímida. no, es que Entonces, que me acercaste a mí, a lo mejor y dijiste, oye, ¿puedes presentarme a tu padre o sí, algo sí, así? sí. Me dijiste. Y entonces yo le veía y yo decía, ¿cuándo? ¿En qué momento este señor que ha estado despreciado por la universidad, arrumbado por ser diferente, etcétera, se iba a pensar que una nueva generación de gente súper joven, porque Sí, eran universitarios, iba a estar, oh, escotado, tal, no sé qué, y se le veía como, joder, qué guay, ¿no? Que claro, por fin es se me que reconoce. ahora, Y leen los libros, ¿eh? sí, sí, es que Escotado, lo que yo creo es que nos hemos dado cuenta de que como uno de los temas principales de nuestro tiempo es la libertad. Sí. Ahora la libertad es más importante que hace 10 años. ¿Por qué? Porque las hemos perdido sin protestar. Lo del COVID nos ha dado una vuelta brutal a todos de conceptos y lo que pasa es que somos cada vez menos libres y estamos cada vez más regulados, ¿no? Ahora ya solo vas a poder hacer lo que no está prohibido. Yo ahí no estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O ¿No? sea, yo creo Que que la libertad no es el tema. no, es el tema, Ah, pero hemos ido dándoles. sí. Hemos ido cediendo en este periodo de paz y de estómagos llenos, hemos ido dándoles poder a los políticos hasta que de repente han hecho uso de todo el poder que les hemos Claro, dado. es que no lo sabíamos. Pues. No, estábamos cediendo, cedemos las competencias educativas, cedemos no sé qué, cedemos esto y lo otro, Deuda. porque nunca pensamos deuda, Sí. capacidad de endeudarse, de modificar la Constitución sin que haya un referéndum, o sea, ese tipo de cosas que ahora dices, coño, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues hemos llegado en el momento en que abriste la puerta, entró, y eso es lo que ha pasado, ha entrado el monstruo. Pero sí, es verdad. O sea, ahora estamos buscando libertad, esa libertad que hemos ido cediendo poco a poco. Y te voy a decir una cosa, por parte de los políticos, especialmente los que están en el gobierno ahora, que están siendo muy obscenos, tienen razón en que les hemos ido cediendo. Es decir, están haciendo uso de algo que les hemos dado. Bueno, Y las últimas elecciones sancionaron pues un tío que había mentido ya se sabía que era un mentiroso, y era como, no, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? es Chaval, que te lo he hecho 5 veces ya. que no voy a pactar con Bildu, que no voy a No, no, pactar no, con no, ha hecho Podemos. todo. No, es que Que no te digo que los dos no mientan, ¿eh? Pero como tienen esa especie de pudor de que no sea tan obsceno y luego la derecha es mucho más acomplejada, no, la claro. izquierda es bestial, o Sí, sea, sí, sí, sí. son súper fans y están ahí como hooligans. Les siguen hasta el final y está haciendo barbaridades y es como, no, no, bueno, en realidad no, ¿no? No lo sé. Luego Sí, hablamos sí. más de política. Volvamos a Venga, Escota. sí. El modelo de mi padre como un ser libre, ¿no? Como alguien que luchaba constantemente contra las servidumbres del miedo y de la seguridad.
O sea, Escota decía que pagaba con gusto el peaje de la independencia y por eso es cierto que a nivel social, bueno, una vez fallecido en España enterramos muy bien a la gente. Y Sí, parece que hace falta que seas un friambre para que te reconozcan, para que te hagan una estatua o se programe y luego no se haga. Entonces mi padre sufrió y padeció por ser un outsider, como has dicho antes, por ser libre, padeció las inclemencias del poder, por así decirlo, de la, de la del statu sociedad. quo, Sí, el statu quo, exacto. a ver una cosa. Tu padre llevaba tocando los huevos Mucho. décadas. Sí, 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 sí. Décadas, o Él sea, toca huevos. mucho tiempo. A ver, digo tocar los huevos porque decía la verdad, decía lo que veía. Cuando era más de izquierdas, pues decía lo que pensaba. Cuando cambió, dijo que había cambiado. Y yo me acuerdo que mi primer contacto con tu padre fue gracias a Espinosa. Luis Espinosa, que le estaba ayudando con los enemigos del comercio, pero creo que era como el segundo volumen, o sea, Ujú. no era ni siquiera el primero. Y entonces me dijo, es que Antonio Escotado está escribiendo esto y tal, no sé qué, y necesita ayuda de alguien que sepa de historia económica. Y yo, en medio de mi trabajo y no sé qué cuántos, yo le decía, a ver, Luis, no puedo entrar, porque las preguntas eran de un detalle que yo decía, joder, pues es que no sé si Se soy la- capaz de, se o la sea, voy a podía- tener que hacer una investigación para cada una de ellas, o sea, y a mí me llamó mucho la atención justo eso, que era una persona súper cuidadosa en los detalles y las cosas que decía, y luego tenía muchísima memoria para decir, para recordar esto es así porque en el libro de no sé quién, en no sé cuántos consta que tal, 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 tal. Y por eso cada libro suyo es tan matizado y por eso son tan gordos, Sí. porque, claro, no todos, Bueno, no, no, tienen dos trilogías que son buenas. Y luego hay otros muy gordos también, sí. pero que son como muy elaborados. Sí, sí. Él podía tener una prosa ligera o bastante inteligible, tal, no sé qué, pero luego todo era súper detallado y muy leído, muy anotado y muy de todo. Consultando las fuentes Eso es. primarias, Sí, sí. sí, sí. Sí, sí. No le valía un libro de historia. Tenías que ir a las fuentes de tal y a la carta que había escrito no sé quién, no sé cuántos. Y no pude ayudarle porque Pero me se le desbordaba había de trabajo. hecho llegar a Luis unas preguntas. Y Sí, Luis te lo dijo a ti. exactamente, Que, bueno, exactamente. Luis es Sí, un gran alumno de Escota, es uno de los más sí. seguidores. Siempre Luis estaba haciendo el máster de escuela austríaca con Huerta y Sí. yo era profesora en ese máster y en la universidad de verano, que fue en Madrid, como en Manuel Becerra, que tiene ahí la iglesia Juan Carlos tiene Sí, un edificio, sí. ahí vino tu padre Ujú. y luego yo creo que estabas tú también. Estaba con su familia, por eso digo que tú también, tomando una cerveza y es ahí cuando yo me enteré que tenía muchos hijos. Ah, Es que era como y que era un tipo muy familiar. sí, ¿Sabes? sí. Porque yo le conocía como intelectual y tal, y no sé qué, pero ya. Bueno, era muy familiar en el sentido de que tenía 5 hijos, pero luego Bueno, no era pero el padre así tan típico ningún, familiar. ningún genio lo es. No, no, es que no puede ser brillante en dos facetas de la vida así, Para ser ¿no? brillante en alguna faceta, Tienes que yo creo que sacrificar otras. sí, y tienes que ser como muy obsesivo, como era tu padre con Sí, todo, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces yo creo que eso explica que no justifico, porque para mí, ¿sabes? La primera vez que oíste su nombre, De ¿te Antonio acuerdas? Escotado. Sí, ¿qué edad tenías? Debías ser a lo mejor estudiante, No, que va. antes, Fue después ya. después. Yo creo que fue ya en el doctorado. Oh, Sí. Y también. yo creo que fue con la historia general de las drogas, ¿eh? Vale, vale. Pero ya había sido publicada, ¿o no? Porque ese libro sale en el 88, 89, 90. Ya había sido publicada, pero no hacía tanto. Vale, No hacía tanto, porque yo estaba haciendo el doctorado en los años 90. vale. Y ahí lo leíste el libro, ¿no? Ahí, sí, claro. Fue Ahí me una lo pasada. compré y Sí, sí. empecé a leerlo. ¿El tocho en un Que volumen o en el que tiene tres? el El tocho, gordo. eso es Sí, una sí, sí, maravilla, sí. porque tiene Y unos me habló índices. de él muy bien. O sea, claro, Pedro Sbarz, Carlos Rodel Brown, Pero claro. porque pues es que tu padre, ese libro es de erudición absoluta, ¿no? Estuvimos con Ancho Bastos hace unos meses y decía, para mí la mejor obra escotada es esa. Sin Ay, duda. no sé, cada obra tiene su cosa. Sí. Yo no he leído todas, ¿no? Pero las que he leído, todas te enganchan por alguna razón. O sea, y porque siempre son cosas como muy contundentes y es pensamiento muy, como diría Recuenco precisamente, muy liminal. O sea, está ahí en la frontera, ¿sabes? Disruptivo. Sí, está en la frontera te lleva
coge tu cerebro y te lo lleva al precipicio. Te dice, mira, ¿ves el precipicio? Lo ves, ¿no? Hala, pues ya lo has visto. Y eso es lo que engancha de tu padre para mí, ¿no? Que te explota la cabeza siempre. Siempre tiene alguna idea. Sí, sí, sí. No te dejen diferente, eso está No, no, muy no, bien. no, no, no. Y después de historia general, pasaste a otros libros, o sea, ya. No, no, ahí Yo me acuerdo de tu encomio, que ahora hablaremos. Sí, me lo he es visto que ahí antes. lo que me pasó fue que efectivamente Que te lo ibas encontrando me lo por iba todos lados. encontrando, o sea, pero no te puedo decir el orden cronológico. Yo sé que daba igual lo que estuviera haciendo, pum, estaba ahí, ¿no? Ah, Me hablaba un amigo argentino y tal de chats, Sas, chats, sí, Thomas bueno, Sas. chats. Sí, sí, el Pues resulta que tu padre psicólogo. lo había encontrado, No, lo no, había lo había traído. traducido. Lo había traducido y lo había traído a España. Y era como, Claro, ¿qué? era muy ¿Sabes? Pero amigo. me enteré como después. Y era como, pero no puede ser. Que estaba yo investigando, no sé qué, Newton, Leibniz. Había traducido y tal, no sé qué. O sea, Sí, era una el cosa que era principial. como permanentemente aparecía tu padre. Y por supuesto, los enemigos del Claro, comercio. Los claro, enemigos del claro, comercio. claro. Ahí Claro. ese libro es una pasada y bueno, a mí me parece que es como una novela con personajes reales y con una historia real. O sea, realmente el trabajo que se pegó, yo creo que ¿Cuántos años estuvo? en más de 15. O sea, él realmente dice, primero la idea, que la tuvo en Tailandia ya. Y en Tailandia estaba en 1999. Y él fallece en 2021. Y el primer volumen se publica en 2007. 2007. Después 2013 y 2017. Pues mira, 15 años, 17 años. Es que tú fíjate ahora cómo se escriben los libros. Claro. O sea, te hacen un encargo o se te ocurre una idea y te la acepta una editorial y la tienes que tener en meses. O sea, tiene que ser un editor amigo o tienes que ser tú, Dios o escotado, Claro. para que te aguanten, ¿no? Y te digan, bueno, vale, me la puedes entregar en 5 años. Es verdad que los editores te dicen, ¿para cuándo lo vas a hacer, no? Y pues yo ahora estoy escribiendo un libro con Javier Recuenco y con Guillermo de Aro sobre la resolución de problemas complejos, el complex problem solving en la empresa. Llevamos mucho tiempo porque el editor es muy amigo. Y así, manos. No, Javi pone el contenido Ah, y Guillermo y yo estamos ahí, ¿no? De momento estamos a dos manos nada más, vaya lío, pero vaya lío. se va a incorporar, sí, sí, es muy divertido. Pero claro, el editor es muy amigo y entonces pues, tú sabes los problemas que he tenido yo de salud, he tenido que parar y luego esta incorporación no sé qué, y ahora paramos, ahora seguimos y tal, pero, pero jamás sería 15 años. Claro, no, pero es O que sea, yo mi no me padre imagino no ir a era un así. editor y No, decirle, pero no era así, María. Él lo que, la actitud de mi padre era, hijo, nunca acepte un adelanto. Eso es lo primero, que ya cambia bastante. Y luego él solo llamaba a la editorial cuando ya tenía el libro. cuando lo tenías, Claro, y claro, claro. anunciaba, hola, ya tengo un ¿Y enemigo tú alguna seguro. vez, tú alguna vez le dijeron que no? ¿Algún libro? Yo creo que no. No, 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 no. El otro día estábamos mirando, ¿sabes? Tiene como 25, 28 obras y 45 traducciones. Es que traducir, que es un oficio que no está, o sea, no está muy alabado ni muy reconocido, para mí es una magia. Bueno, 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 para él fue fundamental. Yo solamente he revisado una obra del italiano, de un amigo que me dijo, échale una ojeada, que me la han traducido al español y estaba muy mal traducida. Y Muy literal, sí, hice una ChatGPT revisión. o algo así. No existía todavía Ahora ChatGPT, está, que es ¿no? muy reciente. Ya, el ChatGPT hay que vigilarlo, Hay ¿eh? que tener Porque se cuidado. Tú lo equivoca. notarás, ¿no? En los exámenes y Sí, tal. lo Cuando noto. alguien, cuando alguien te lo entrega. Claro, sí, ¿sabes? Además es que ahora hay otros GPTs, ¿no? Otros Contra, tal, sí, que sí, para que no te pillen, o sea, te lo venden como esta aplicación no te pillan los revisores de ChatGPT. O sea, hay aplicaciones para detectar ChatGPT y hay aplicaciones vale, indetectables. ¿qué pasa? Sí, sí, es la bomba. Es la ¿Qué bomba, pasa? pero eso es muy fácil. ¿Y O sea, qué no lo tienes más tienes? que coger al alumno y decirle, explícame de dónde has sacado la P. La P. La Q, lo que sea, el precio. ¿Cómo derivas esto? ¿Qué significado económico tiene esta fórmula que me has puesto? Algo matemático, me Y se decías. muere. Pero Sí, yo pensaba más en de redacción y. bueno, pues le preguntas, ¿y para ti, después de, por ejemplo, en los trabajos fin de, estoy aquí dando Sí, sí. pistas, Dilo, dilo, alumnos, en los Claro, trabajos fin de grado, sí. eh, TFG, ¿no? sí, Sí. en los trabajos fin de grado, pues tú, como hay una exposición oral, pues ves que ha sido algo tal y dices, ¿y cuál es la clave exactamente de esto que pones aquí tal?
Y si no te lo sabe explicar, claramente es que no. Claro. Yo he detectado, ¿eh? Y les he preguntado además, oye, esto es ChatGPT. Y te lo han reconocido. Sí. Toma ya. Pero Y les he tenido que suspender por una razón, porque la universidad prohíbe, y entonces si todos los alumnos no usan ChatGPT, tú tampoco puedes. claro. O sea, por ser ecuánime con todos los alumnos. Pero estaba muy bien hecho y el tipo lo explicó muy bien. Y entonces me dijo, solamente le he pedido que me lo exprese de manera inteligible, porque yo sé, me he leído todos los artículos y todo, no sé qué, y era verdad, Pero era verdad. Y sí, dices, joder, quería mejorar la prosa. sí, que a mí no me parece mal, pero a ¿Mm? la universidad no le parece bien. Entonces, si se le prohíbe al resto, pues Lógico. no puedo aceptar a unos sí y a otros no. Pero tiene su utilidad, ¿eh? ChatGPT. Sí, sí, tú lo usas al Sí, día. por supuesto que lo uso. ¿Y para qué, por Se ejemplo? equivoca, por ejemplo. Hombre, se Pues equivoca sí, mucho, se pero equivoca mogollón. O sea, yo le pregunto para hacer problemas en clase, pues quiero quiero ¿qué plantear. asignatura das ahora? Perdona, María. Este semestre he dado microeconomía Vale. y he dado historia del pensamiento económico. En historia del pensamiento Bueno, económico, no. Ahí no, no. Ahí tienes que leer a Adam Smith, no. Y además se nota. No, como no lee libros ni artículos, entonces te da generalidades que pone en blogs. Y yo no hay profundizo mucho artículos más. ni libros, No. ¿eh? O sea, No, bueno, bueno, porque en teoría por una cuestión de derechos. sí, Pero es que no sé si sabes que New York Times le ha puesto una demanda a bestial, ChatGPT claro. tremenda y hay un premio Nobel también por ahí muy mosqueado porque se ha dado cuenta. Claro, 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 es que, incluso yo, por ejemplo, tengo miedo, la gente me dice, pues la obra de Escotado, concho, tradúcela directamente, se la das a ChatGPT y dices, espera, pues se lo das y ¿qué pasa con los derechos? no, no, Pues inmediatamente, utiliza. O sea, ¡guau! en el Lo momento en que chupa. tú le dices, tradúceme esto, le estás dando derecho a que eso que le has dado lo utilice para Exacto, aprender. exacto, y eso es una vulneración Absolutamente. flagrante de Sí, los derechos de sí. autor. Pero mira, por ejemplo, yo le digo, necesito poner 3 problemas de competencia perfecta con estas restricciones, tal, no sé qué, y te lo da. Y entonces le dices, dámelo solucionado. Y se equivoca. Y le dices, te has equivocado aquí. Y te dice, sí, es verdad, la solución sería tal. Y Pero le vuelves a preguntar por otro problema y vuelve a hacer la misma o equivocación. sea, que no aprende. Sí, Si sí, sí, aprende o sí. no aprende, No no aprende, no aprende. aprende, no aprende, no Porque en aprende. teoría la Vamos, idea a es mí, que va el mío aprendiendo. no. El mío no. O sea, te ayuda a poner exámenes y algo más en el Bueno, día a a día. ver, más o menos, pero simplemente porque, A pues sí, poner problemas, sí. sí. En el día a día, pues la verdad es que tampoco mucho. No, no, no. No, no, tampoco mucho. Sí, Pero, por ejemplo, necesitaba alguna aplicación para organizar todos mis proyectos, ¿no? Porque tengo varios proyectos y quería organizarlo y tal, no sé qué, y quiero algo para el ordenador o para la tablet o para el móvil y tal que organice proyectos. Entonces lo puse en modo audio y estuve hablando con ChatGPT. Entonces le decía, mira, tengo este problema, tengo pérdida de memoria, tengo esto, lo otro, tal, no sé qué, y necesito una aplicación tal. Entonces me daba las 5 principales y le decía, ya, pero es que yo no tengo ni idea de esto, soy mega torpe y no me apetece tal, sí. Y entonces me decía, pues yo creo que lo mejor es esto. Ya, pero no quiero que sea de pago. O sea, ¿cuál es la mejor que no sea de pago y cuál es la mejor de pago? Y entonces me decía, pues que no sea de pago tiene muchas más utilidades, esta y esta y esta y esta. Puedes probar y si no, tal, no sé ¿con qué. O cuál sea, te has quedado al final? con la que me ha dicho, que es N, Trello. N ¿cuál? Trello. Trello, Trello, sí. sí, sí, esta la conozco. Hay otra que se llama Slack, ¿no? Sí, Trello está sí. muy bien, claro, y ahí tienes todos los proyectos y Claro, vas es muy intuitiva, es muy visual y entonces ahí tengo pues todo. qué bueno, qué Sí, bueno. María, y entonces, ¿dónde crees que van a quedar? O sea, yo creo que como fallecieron a la vez casi mi padre y Dragó, sí. fue un Fue mazazo fuerte alucinante, fue y alucinante, o nos sea. hemos quedado sin dinosaurios del pensamiento, por así decirlo. O sea, Sí, pero ya no está la fíjate, figura del intelectual, que mi padre odiaba que le llamaran es que es intelectual. lo que te iba a decir. Lo odiaba. Dice, prefiero que me llamen sabio. Y decía al final, con un poco de modestia. Pero esa figura del estudioso, de una persona que además se moja en cuanto a los medios de comunicación se refiere, porque Drago se Mm. mojaba también, Escota se mojaba. Ahora mismo A mí me ya parecía más desaparece. coherente tu padre Sí, sí, que sí, eran muy distintos. Eran muy distintos. ¿Sabes qué acaba de fallecer Dalmacio Negro, Sí, que para mí era el último que quedaba, prácticamente, el último intelectual sabio y además era un hombre muy humilde, sí, era de teoría política, fue profesor mío en teoría del Estado y tal, y he tenido la suerte de conocerle personalmente y a su hija Almudena. sí. Lo pensé, es el último gran sabio que se ha ido de repente y a mí, fíjate, me pregunto,
¿Dónde está la nueva generación? O sea, igual que me pregunto muchas veces cuando he ido a alguna sesión de la Montpellier, que tu padre fue a la de Perú, Sí, eh, allí en en Perú, Lima, en Lima, en en Lima, Lima. en Sí, Lima. sí, fue con Mario y dio unas Exactamente, conferencias. exactamente, Eso exactamente. es una fundación hecha por Hayek, ¿no? Hayek, Mises, estaban un montón, y fue algún español, o sea, no era Hayek Mises solamente, había muchos y se trataba de la típica organización como tantas que surgieron como para asegurar la paz y como para que hubiera un entorno de diálogo. Y era diálogo de verdad, igual que sigue siendo diálogo de verdad. Pero yo muchas veces a mis amigos de allí, de la Montpellier, les pregunto, ¿dónde están los Friedman, los Hayek, los grandes pensadores de entonces? O sea, Claro. los Amartya Sen, los... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hostia, Porque la verdad es que si piensas en intelectuales como tal, en el mejor sentido de la palabra, sí. pues es que No, que ha no hay. desaparecido la O figura. sea, a mí me dicen Piketty y es que me tiro por la Aquí. ventana. O sea, Piketty es un horror. Sí, sí, sí. La otra, pues tampoco. Entonces, y piensas, y yo no veo personas dedicadas al estudio en serio, como antes, ¿no? Claro, Sí. o a lo mejor hay, pero no tienen tanta influencia. Mi padre lo llamaba literofobia. También hay una especie de literofobia. La gente lee cada vez menos. No, No leen, no no leen. leen, ¿no? Los de 18 O no si leen, lees algo, que no sea leen. muy corto, ¿no? O sea, He los tenido mucha headlines. suerte, por ejemplo, con los alumnos de cuarto que han leído todo lo que les he puesto y Sí. me han pedido más. Y todos los libros que yo les he ido diciendo, porque tengo esa manía de ir diciendo, ¿habéis leído no sé qué? No. Y entonces pongo en la pizarra, pizarra electrónica, pero pongo en la pizarra. Electrónica. Sí. No, no, perdón. Ventaja de la pizarra electrónica. Porque te La ahorras. grabas. Claro, no, puedes pintar hasta con el dedo, Sí. pero la grabas y se la mandas. Anda. Entonces, Y eso no lo había visto. claro. O sea, pero se la mandas, él está allí delante de ti, el alumno. Sí, pero ellos prefiero que estén mirándome y entendiendo dibujo que estoy haciendo, Sí, o la relación que estoy poniendo o no sé qué, no sé cuántos, les hago esquemas, sí. ideogramas, bueno, es Y como luego para funciona mi ilustrar, cabeza. se lo mandas. Claro, entonces como puedes hacerlo tan grande como tú quieras, le pasas la pantalla. Muy Y bien. entonces te están atendiendo, te dicen, Luego nos subes la pantalla." Sí, Qué se lo subo al campus virtual y tienen en su ordenador todo lo que han visto. Entonces ellos toman nota exactamente de lo que creen que necesitan añadir a ese esquema O sea, tiene su porque ventaja. están con ordenadores en clase. Pues Algunos. O en cuarto, tablets. en cuarto, pues, a mí me da igual. No está muy bien visto en la universidad. Y muchísimas veces en primero tengo que decir cerrar los ordenadores. O sea, tú Porque ves que entraste y los fue. del fondo, o sea, yo estoy permanentemente paseándome y ves que inmediatamente están cambiando de pantalla. Entonces dices cerrar los ordenadores. Y ya está. Claro, o sea, En cuarto no, porque en cuarto, que es historia del pensamiento económico, estaban en este curso en concreto muy interesados y te seguían y tal, no sé qué, y ya está. vale. María, vamos a hablar un poquito de ti. Eh, algo, No, ¿cómo no te, me gusta cómo, mucho, ¿eh? a ver, ¿no te gusta esta? No. Bueno, pero no vamos a Pero ser. siendo tú, Yo te voy a decir, vas a hacer una excepción. A ver, María, estás considerada, ¿eh? No sé si te gusta, pero como una de las grandes liberales de este país. No sé si te gusta este rótulo o no. pues mira, teniendo en cuenta la trayectoria del país, eh, los liberales, no hemos cumplido nuestra función. Bueno, No hemos sabido comunicar o no hemos comunicado bien o nos hemos juntado con quienes no teníamos que juntarnos o no hemos sido suficientemente auténticos. Iba a decir, no hemos vendido bien nuestro producto, lo siento por ser bueno, tan yo creo economista, que, o sea, pero sí es así, es así. Y sí que hay buena gente, pues claro, tú sabes, a mí me dirigió la tesis Carlos Rodríguez Brown, que es un tipo tal, no sé qué, pero creo que no lo hemos hecho bien. Así que, bueno, pues dentro de lo mal que lo hemos hecho, pues puedo ser una liberal. liberal. Y luego hay otra cosa, Hay es que no hay muchas mujeres ¿no? liberales. Entonces, claro, cuando no hay muchas, pues destacar es Ya, fácil. pues, llama la atención. Pero no es porque no haya mujeres liberales, ¿eh? Quiero decir, no hay mujeres liberales que estén dando la cara y tal, no sé qué. Cada vez hay más, ¿eh? Y muy, muy jóvenes, y a mí me parece fantástico. Pero cuando yo empecé en todo este sarao y tal, pues no había muchas que salieran en radio o televisión o lo que fuera, o que escribieran o que no sé qué. Y entonces, bueno, pues eras la de la cuota, un Claro, poco. tú, Un la horror. de la cuota. Un Pero horror, no, sí, sí, sí. estás donde estás por méritos propios, me imagino. Bueno. O sea, no es por cuestiones de Yo no cuota. creo que, insisto, no creo que hemos hecho ningún mérito, ¿eh?
Las mujeres. No, en general los liberales en España. Si Bueno, acaso, por ejemplo, ¿quién tiene, a ver, pues los grandes académicos? calle. Daniel Lacalle. Pues Daniel Lacalle es un gran divulgador y tal, no sé qué, no cuántos, em, con sus amigos y sus enemigos. Rayo, pues Juan Ramón Rayo sí le llega a la gente joven. Daniel no le llega a la gente joven, le llega a la gente de 40 para arriba. Rayo sí, Rayo le llega a mis alumnos y me Sí, preguntan, sí, ¿tú conoces a Rayo? Y es como, sí, 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 sí. le conozco desde que Rayo tenía 23 Fernando, años. Fernando Díaz. Fernando les llega a los que están ya en tercero, porque entienden la historia, o sea, entienden lo que dice, pero Muy fíjate que bueno. no es académico, ¿No? está en otro ámbito. Entonces, los grandes académicos, por ejemplo, pues Fernando probablemente ha bebido de Huerta, yo he bebido de Carlos Ruiz del Brown, Sí. Pedro Esbar también ha influido Rayo en el otro, también. Rayo ha bebido de Huerta Y claramente y de escotado. otros, y por supuesto de Escotado todos y tal. Todos estaba más bien hablando de economía, pero sí, por supuesto de Escotado Sí. y de los filósofos de toda la vida del siglo XIX, que son clásicos precisamente porque no pasan de moda. Entonces a mí cuando me dicen, es que solo hablas de economistas muertos o de filósofos muertos, ya, Qué tontería. pues muy bien, No sé, efectivamente, pero qué que es tontería. que siguen ahí, o sea, el pensamiento humano, el pensamiento clásico es clásico por Es eso, ¿no? clásico Entonces, y pueden pasar los años que va a seguir. a mí me gusta mucho la mitología griega. Sí, buah, mi padre me volvía loco. O sea, los mitos, dices, Sí. pues entonces, ¿qué pasa? Ahí al lado, en la esquina está, Bueno, ¿sabes? pero el mito era una manera de explicarse las cosas cuando no teníamos explicación para ellas, ¿no? Pero Un como poco. la religión, o sea, ¿Existió? Bueno, María. es que no te creas que me importa. ¿No? No sé si existió y no me importa. Vale, pero los mitos que se le atribuyen eran A ver, cultura popular, mm, cultura oral. fíjate, yo creo que este tipo de, todos los mitos, la historia antigua, etcétera, al final, igual que pues los libros sagrados, tal, es una manera de explicar esa incertidumbre, esa trascendencia, es una manera de superar todo lo que nos limita. Y volvemos al principio Sí. hablando de la incertidumbre y de tal. El otro día hablando con unos amigos, les decía, joder, es que estamos dominados por el miedo, entre otras cosas, y tenemos una obsesión por medir todo, entre otras cosas porque tú imagínate que somos la primera pandilla que está en la Tierra. Los primeros. Tuvimos que pasar un miedo atroz, no solamente porque el sol se va y no sabemos que es que va a volver, sino porque cuando vuelve a irse, no sabemos por qué y no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Y yo creo que a partir de ahí empezamos a medir el tiempo, como para decir, un momento, dentro Sí, para tener cierta certidumbre. Sí, exactamente. Si contamos hasta 18, pero no tenían sistema, no contaban, o sea, entonces no sé qué harían. Pasos. Cada 250 pasos salía el sol, no sé, por decir alguna gilipollez. Tuvieron que pasar muchísimo miedo hasta lograr controlar, entre comillas, cada cuánto tiempo salía el sol, porque era Ah, luz, era calor, era todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la manera de explicar cómo es que el sol, que era guiado por el carro, no sé qué, claro. tal, que luego la luna y por qué se separan y no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues me parece de una belleza todas las Sí, sí. explicaciones. Pero Esos estaba dioses basado. maravillosos que Sí, te, sí, que te sí. violaban Sí, y te sí. convertían en árbol y te jodías o te convertían en pájaro y te separaban. No sé qué. Era una cosa que yo Era, decía, era una una manera. de mis aficiones es releer las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo. Toma ya, Es toma como, ya, toma ya. me encanta, Es una pero manera de porque me explica muchas cosas. Sí, pero oye, ¿tú crees que tienen vigencia hoy, en el siglo XXI? Ay, parece un poco raro, a lo mejor, o sea, como una explicación arcaica de la realidad. Es una explicación ajustada Casi a su tiempo. religión, casi religiosa. Mira, yo creo que cuando yo me enfrenté con historia del pensamiento económico y empezamos en los griegos, Sí. yo decía, pero esta gente, ¿Quién es el ¿qué, primer qué economista? narices ¿A quién pones de griego? de griego? Pues probablemente Jenofonte, ¿eh? Xenofonte. Toma ya. Pero bueno, Aristóteles habló mucho del tema, pues tienes que leer a Platón, cómo organiza la sociedad, tal. Sí, Entonces, y luego los griegos son retomados por Santo Tomás, claro, que los sí, 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 cristianizan, les sí, da las bendiciones neoplatonistas, y sí. tal, ¿no? Sí. No, no, es el pensamiento aristotélico-tomista, o sea, y a Aristotélico-tomista. partir de ahí la escuela de Salamanca, pero eso ya estamos hablando de antes de ayer, como Sí, quien dice. sí, sí. Entonces, cuando yo vi con qué profundidad hablaban del intercambio de la moneda
de la riqueza, del valor. Escuela de Salamanca, sobre todo. No, estoy hablando de También, Aristóteles. Aristóteles ya hablaba de Claro, esto. el valor, la teoría doble del valor es de Aristóteles y lo heredamos todos, Bueno, todos. Entonces, valor de uso, valor de cambio, eso es Aristóteles. La riqueza, qué riqueza es natural y qué riqueza no es natural. Ahí me di cuenta de que toda la, los dioses griegos, etcétera, en realidad están escenificando su verdadero dios, que era la naturaleza. sí, la fisis. Era la naturaleza, o sea, tienes el mar, el trueno, la cosecha, el no sé qué, la fertilidad, la guerra, incluso Como todo. O la sea, naturaleza como obra de arte, ¿no? Un poco. O sea, como la realización de algo, ¿no? Porque realmente no podían ser más opuestos Aristóteles y Platón. Pero sí, los dos observaban lo mismo. La claro. naturaleza, trataban de explicarlos. Uno decía que los sentidos nos engañan y el otro decía, perdona, perdona, lo que ves es lo que hay. Es Entonces, que eso está todavía en nuestros días. O sea, ese sí lo es. enfrentamiento, esa dicotomía, te encuentras hoy en día gente que te dice los sentidos te engañan y gente que con la misma, en Sí. Twitter, en no sé qué, por otros medios, dicen lo opuesto. Y dicen, no, esto es todo lo que hay, no jodas. Claro, bueno, y sigue hoy totalmente en vigor si hay otra vida o no. Este tema todavía no se ha El resuelto. movimiento, si todo fluye o no, o todo, si el que todo fluye Eso implica que decía todo permanece. Heráclito. Exactamente. Entonces, o sea, todas estas cosas, todos estos pensamientos, a mí me parece que están súper vigentes. Y luego hay una cosa que hay que hacer, que es leer no solamente la tragedia griega y tal, sino también la comedia. Sí, Aristófanes. sí, 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 sí. Aristófanes para mí ha sido una fuente de sabiduría que dices, Y es muy gracioso también, ¿no? O yo sea, di una charla en las Juan de comedias. Mariana sobre todas las comedias de Aristófanes, bueno, no todas, muchas comedias de Aristófanes con conceptos de Aristófanes traídos a nuestro tiempo. Y era alucinante, alucinante. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y los mitos eleusinos, ahí, Ahí me has pillado, me has pillado ¿te he pillado totalmente. con Sí, 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 sí. Eleusis? Bueno, bueno, bueno. A ver, cuéntame, ¿qué Pues son los Eleusis mitos? los griegos hacían los misterios eleusinos, que era una cita que solo podías ir una vez en tu vida. Y era una experiencia radical en la que fue Aristóteles, Alejandro Magno, o sea, toda la gente Y tengo potente que leer durante sobre eso. muchísimos siglos, claro, claro. Y solo con una condición, que no podías contar lo que vieses y pasase. Y entonces solo se fue de la boca Esquilo, por lo visto, y lo desterraron. Y ahí tomaban un brebaje que se llama Bueno, Kikeon. Y ahí es donde entra Albert Hoffman, el padre de la LSD, y descubre que lo que estaban tomando era un precursor del LSD me súper lo estaba potente. imaginando, ¿eh? Y ese Y Kikeon, tenía una experiencia transformativa. brutal, ¿no? Experiencia de muerte, de vida y muerte, de renacimiento. Transformativa. Sí, sí, totalmente, no, había un antes y un después. Por ahí pasaban todos. En cambio, Lo que hizo es que se lo tomaba con sus amigos. No, iban un grupo, y de varios sitios de Pero a Grecia, tu padre, y de, luego va- eso. de varios sitios, o sea, se seleccionaban, se lo tomaba con sus amigos, era, como en el Burning Man. a lo mejor iban, Exacto. Claro. había Lo algún, cogía y o sea, lo que pasó es que cogió el piqueón y se lo tomaba con sus colegas. Este era el problema. pero ¿quién? Esquilo. Estilo, que no es que se Vale, fuera de la lengua, Esquilo, sino que era una que práctica además lo habitual. robó. Claro, claro. Pero yo sé que iban grupos, no creo que todos se conocieran en el grupo, o sea, iban, Yo puedo entender a Esquilo, ¿eh? O sea, tuvo que ser una mira, experiencia tan brutal que dijo, esto lo tengo que hacer yo con son mis bocazas, colegas. son bocazas. No, pero, o sea, como ahora los que se toman ayahuasca para descubrir sus animales y tienen una experiencia y tal. Lo que pasa es que yo creo que también lo que nos queda de Grecia y también de Roma y de otras culturas es lo que ha sobrevivido es lo más central, ¿no? Lo más sustancial. Pero seguro que habría tanta frivolidad como hoy en día. Por eso me gusta Aristófanes, porque te mete cosas como porque escribía para el pueblo y tal, y te metía cosas como muy banales y tal, de putas, pedos, tal, o sea, cosas como y tal, pero ¡pum! Muy bestias, por ejemplo, el comunismo, ¿no? Lo muestra. Claro. Era muy divertido. La asamblea de mujeres, pues el otro día leí que de verdad había no sé qué pueblo estaban proponiendo no acostarse con los hombres para... Y dije, coño, asamblea de mujeres, o sea, no fastidies. Contra el En serio. heteropatriarcado ya. No, para acabar con la guerra y tal. Y dices, pues, qué originales. Han vuelto a descubrir la rueda otra vez. O sea, estamos otra vez
todo se queda obsoleto de nuevo. ¿Y qué hubieran pensado los griegos si vieran que ahora estamos con la democracia? O sea, porque ellos Es que esto no pensaban, lo me da a llamarían imaginar, democracia ni de de coña. hecho, el otro día, Esto no lo llamarían no, democracia. no, es que define Platón, lo estuve hablando con mi hermano, los vicios de la democracia y los peligros de la democracia. Y es esto la clase política, ¿no? O Vale. sea, Y entonces tú hace 2 minutos me estabas preguntando si seguían vigente los griegos. sí, sí, sí. Pues me acabas de responder. No, los mitos. Los mitos. Los mitos. Yo creo que los mitos, como expresión del ser humano, sí son reinterpretables en claves del siglo XXI. No, no, son muy bonitos, desde luego, y es cultura helénica en vena y explica la realidad Pero y no solamente además, es cultura helénica, es que yo creo que todas las civilizaciones tienen sus mitos, o sus leyendas, o sus historias que les ayudan a explicar. Ten en cuenta que no existía la imprenta y que todo era tradición oral. Entonces, exactamente igual, hombre, a otro nivel. Pero Manitú, no sé cuántos, tal, en los indios americanos, era experiencia oral, o en África, tal. Eso ayudaba a que la gente entendiera determinadas cosas, ¿no? O a hombre, las culturas civilizar a la gente, o ágrafas, claro, exactamente. sí, sí, pero en cuanto ya hay caligrafía y Viva empieza, Gutenberg, sí, joder, viva cómo Gutenberg. nos cambió la vida Gutenberg, qué pasada. Vamos a hablar de una cosa que sé que a ti te gusta y además has dado a diestro y siniestro. Yo creo que no te has tapado nunca criticando el feminismo actual. Eso es. ¿Qué es te contaba antes que habíamos estado ayer con Inocente Duque, Mm, que también se le conoce como Vida, y tiene un DNI de mujer y un pasaporte de hombre. Y quiere demostrar si puede salir con el DNI en el espacio Schengen. Y claro, tiene un pasaporte de hombre. O sea, es una A mí esas frivolidad. cosas me... Es que ha acabado en la frivolidad de Sí, esta pero lucha. es que era previsible. Porque las O sea, mujeres. era previsible. Yo entiendo, mi padre un corte con Julia Otero, no sé si lo has visto, hablando de la discriminación positiva. No, no lo he visto, debería haberlo visto. Escúchalo porque te va a gustar, porque le pregunta Escota, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Porque entendemos que la mujer ha estado mucho tiempo sin derechos y se entiende que la balanza se incline, pero ¿hasta cuándo va a ser justo o la mujer se va a sentir a gusto con una palabra que es discriminación positiva? Yo no quiero discriminación, yo lo que quiero es ser igual. Entonces, ya sabes que la Constitución no es igual para ti que para mí, para los hombres, porque se trata de proteger a las mujeres. En el sentido, tú me das una bofetada, es una No es la ofensa. Yo Constitución, te doy son las leyes, las leyes. que son anticonstitucionales. Exacto, leyes anticonstitucionales. La Constitución no ha cambiado, pero las leyes sí. Entonces, las mujeres que nacen hoy no tienen nada que ver. O sea, esta discriminación positiva yo creo que se hacía para resarcir a las mujeres que vivieron sin derechos, que no tuvieron acceso a la educación, a poder tener una cuenta corriente, a comprarse su piso. O sea, cuando realmente la mujer estaba injustamente maltratada, o sea, estaba socialmente discriminada. Pero las mujeres que nacen hoy ya tienen los mismos derechos que los hombres, pero es que quieren más. Hay países donde no existe igualdad ante la ley. Yo me gusta mucho esa idea de la igualdad ante la ley, no igualdad mediante la ley. Eso, Entonces, entiendo. igualdad ante la ley. Esto es lo que queremos. Claro, entonces hay países donde esto no es así. Fenomenal. Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir. ¿Qué se está haciendo? Y volvemos al tema otra vez de la dependencia y del Estado y tal. Bien, bien. Pues exactamente. Entonces, lo que se hace es propagar estas ideas de que estamos todas, nos sentimos súper ofendidas, que, no sé, dices, bueno, pues como me siento ofendida porque tú estás ocupando más espacio que yo en el metro, te voy a decir algo. Y te dicen, no, no tienes que defenderte tú, tienes que acudir a nosotras, que nosotras te representamos, para que nosotras saquemos una ley para que este tipo, que es un heteropatriarcal, no sé qué, por ley o por una norma, no pueda ir sentado con las piernas abiertas en el metro. En lugar de decir, bueno, bonita, ya tienes una edad, entonces tienes que desarrollar tu personalidad y ser capaz de mirar a esta persona y decirle, ¿le importa por favor cerrar un poco las piernas que me está molestando? Claro. Y ya está. Y si un tipo te ofende porque te dice una barbaridad, pues puedes perfectamente volverte a decir una barbaridad. Desde luego, si es una ofensa, pues a lo mejor
tendrían también los hombres que sentirse ofendidos en función de lo que se les pudiera decir o no, ¿no? Sí, sí. Si es un tipo que te está acosando en el trabajo, hay leyes que tal. Es que tengo miedo, pues no lo tengas. No, y sin la cosa. Coño, Denúncialo. es que, vamos a ver, ¿por qué sobrevivió tanto tiempo la mafia o ETA? Porque la gente que estaba siendo extorsionada tenía miedo, ¿no? Entonces, a nosotras se nos dice, no tengas miedo, denuncia, pero ten miedo y no te defiendas tú. Claro. O sea, ten suficiente miedo como para que necesites una representante, porque yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Entonces, estás empoderada si recurres a mí. Dices, no, yo estoy empoderada si soy capaz de mirar al gilipollas y decirle, mira, tío, déjame en paz. Claro, si eres una persona Punto. independiente. Exactamente. Entonces, si algo te molesta, dilo. Si te acosan en el trabajo, denuncia. Es que me van a echar. Pues a lo mejor tienes que denunciarlo en los medios para que le echen a él. Y es verdad que ahí, pues hay casos de mujeres que han denunciado y que han tenido que exiliarse. Bueno, pues esa es la lucha, ¿no? Es decir, denuncia. A mí me gustaría ver qué pasa con los hombres que son acosados por mujeres. Claro. Porque es como, no, 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 las mujeres no pueden acosar. No, que va. Bueno, No, que el va. maltrato psicológico es igual. Exactamente, No, exactamente. y Y también, hay hombres gay que son acosados por otros hombres. claro. Y hay mujeres gays que son acosadas por otras mujeres. Es decir, el acoso y el abuso no es exclusivo de los hombres hetero, cis, no sé cuántitos, Somos ¿sabes? todos No. violadores en potencia, ¿no? En realidad, todas las personas somos violentos en Claro, potencia, y ¿no? Vale, asesinos y lo que exactamente. quieras. Entonces, eso es lo que hay que controlar. Eso es lo que hay que controlar. La violencia en la población. Tú en tu caso, por ejemplo, te has encontrado barreras fuertes que te hayan impedido. Yo me he encontrado con gente machista, claro que sí. Claro, en tu Pero, gremio, pero pero, porque era muy masculino el tema del universitario, pero ahora está plagado de mujeres esto. sí, pero Pero hay un pocas. punto en el que a las mujeres intelectuales, excepto en la parte de la izquierda del ámbito, Sí. ahí las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, son más buenas, más listas, más guays, todo lo hacen bien, tan bien que sacan leyes como la ley trans, ¿no? Que por eso está ahí Sí, ese sí, señor, inocente. el DNI de Bueno, hay mujer. muchos abogados, a muchos No, no, militares, se ha montado una asociación. policías Sí, 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 salieron en televisión. es Lo que, hicieron muy bien, porque estaban ahí todas las periodistas como, pero en realidad, y cuando iban a decir algo les decía, ¿estás dudando de mí? Porque eso es delito. claro, Y claro. entonces las otras era como, ¡guau! Sí, ¿Sabes? sí, es Entonces que pero a mí eso me parece desvirtualizar determinadas cosas. exacto, Por va en ejemplo, contra de la mujer. hay mujeres trans de verdad. Exacto, y O es sea, un problema y muy es, antiguo, la exacto. disforia. Sí. Vale. Entonces, y eso no, el decir disforia no te están llamando hijo de puta, te están diciendo algo que te pasa, como si dices flebitis o como si dices rubio o moreno. Entonces, es un problema para esa persona. Es un problema Total. que tiene que solucionar esa persona Y a lo y a la mejor que necesita ayuda. yo personalmente no discriminaría nunca, porque es que me da igual lo que hagan con su cuerpo, porque de pellejo para adentro, De la piel para de la piel adentro. para adentro, Bueno, es mi responsabilidad, pero tampoco pediría una subvención para que me lo solucionen. Eso uno. El intentar que sea una moda y que todo el mundo tal y que de repente te intenten meter cosas que no es porque se ha convertido en un hype brutal, a mí me parece desvirtuar el verdadero problema de personas que sufren. Y pasa lo mismo con la violencia de género, que es violencia intrafamiliar, porque hay madres que pegan a los hijos y que pegan al marido, padres que pegan a los hijos y al marido, matrimonios gays que se pegan entre ellos, hijos que pegan a los padres. Todo eso es violencia intrafamiliar. Y eso hay que mirarlo, por supuesto que sí, porque es un problemón, es un problemón. Ahora bien, que sois violadores por el mero hecho de ser hombres y que sois especialmente violentos, sois más fuertes, claro que sí. Mírate tú, biológicamente, pero que no tienes culpa. pero qué alegría, ¿no? Nosotras tenemos otras cosas, ¿sabes? Y ya está. Pero hay que igualarlo. Y la violencia de la mujer es violencia psicológica, ojo. Tremendo, Una, pero es una de mujer antiguo, manipuladora. de antiguo. ¡Buah! Dice, mi padre decía, una Afrodita. mujer despechada. Bueno, No, no. bueno. Es verdad. Macbeth. No, no, pero es que está ahí, está en los clásicos. Mesalina, Mesalina, acuérdate. exactamente. La envenenadora. Claro, claro. Entonces se nos olvida y parece que ahora todo lo que proviene de mujeres es fenomenal y tal. Pero sí me he encontrado en determinados ambientes que te decían techo de cristal. A ver, es que yo creo que hay que ser
más retorcida que ellos. Entonces te dicen, pues he invitado a fulanito, menganito, todos amigos míos, ¿eh? Sí. Fulanito, menganito y tal, y porque este sabe de Europa, este sabe no sé qué y tal, y luego tú porque eres la nota de color. Joder, pero eso no queda bien. Eso es feo. A mí no me gustaría que te dijera eso. O sea, En que ese eso momento suena a pensé, cuota, suena a cuota. pero Vale, ni oye, siquiera, ni y es siquiera cuota por inteligencia, sino la porque nota eres de la nota color. de color. Bueno, pues Es vete a la como, porra, la nota de color te la bueno, coges pues tú. yo pensé, eh, ¿qué ganas si vas? Entonces, gracias a que fui y que pensé, no me va a ofender, no me voy a dejar Pues ofender. soy la nota de color, claro que Soy la sí. nota de color, Toma, ¿sabes? Toma toma nota nota de de color. color. Y que Y fuiste conocí de negro. no, no, o sea, conocí a Menganito, a Fulanito, a Fulanito, a Fulanito, que me proyectaron en otros sitios, que no sé qué, no sé cuántos, gané muchísimo más que el imbécil de la nota de color. Qué bien. Entonces, ahí, ¿qué le enseñas a tus hijas o a tus hijos? ¿Les enseñas a sentirte ofendido y ponerte en jarras y decir, a mí no me vas a llamar tu nota de color? ¿O dices, ajá, nota de color? Te voy a mostrar lo que es una nota de color. Eso es. No, no, es una actitud muy, muy, muy positiva, desde luego. Es, Es que lo de la ofensa es tan subjetivo sí, que sí, eso sí, de sí. prohibido Ofende a todo el ofender, mundo. prohibido ofender, no fastidies. A ver, tienes que nacer 3 veces para ofenderme, ¿sabes? Y cuando No ofende a quien quiere, sino quien quien puede. puede, y cuando me ofenden, ¿sabes lo que pienso? Pienso, ¿en qué herida que tengo sin solucionar me han dado Sí, que me está haciendo débil? Entonces busco la herida y la soluciono. Pero no le doy credibilidad a esa persona que me está intentando ofender, porque también pienso, he debido decir algo o hacer algo que le hagan su pedrada. Todos tenemos una pedrada así de grande. Todos tenemos una herida por dentro, ¿no? O varias. Entonces, algo le he dicho que le ha perturbado y no sabe gestionarlo. Su problema, no mi problema, su problema. ¿Cuál es mi problema? Que me ha rozado algo que estaba en carne viva. Bien, vamos a solucionarlo. ¿Sabes? Y sí, pides sí. ayuda y ya está. Sí, sí, porque si lo tienes bien cerrado no tiene por qué ofenderte. Bueno, pues la política feminista de izquierda radical excluyente, con todos esos Vaya apellidos, palabras, sí, sí. izquierda radical excluyente, Sí, es excluyente todo. porque deja fuera no solamente a la mitad de la población que sois los hombres, sino a todas las mujeres que no se someten. Claro, Yo soy menos mujer, es que hay varios yo no soy, feminismos exacto, ahora. yo no soy, a mí no me va a defender ninguna de las personas de izquierda si se meten conmigo, como no defendieron a determinadas mujeres de Ciudadanos a las que les escupieron Bueno, me acuerdo, ¿cuándo era? En una celebración del orgullo gay. Ahí les escupieron pues a María Muñoz, a Begoña, Arrimadas, a Quemadas, o sea, en fin, que ahí hay mujeres de primera, mujeres de segunda. Y lo que han conseguido con el feminismo radical excluyente es burlarse y sacar dinero, que es lo que me molesta más del dolor ajeno, sí, del sí. dolor de esas mujeres que de verdad están Plebeizado, siendo, claro, plebeizado. están siendo de verdad maltratadas Sí, sí. y como ahora todo es una ofensa, ellas se quedan arrinconadas y no les dan, para salir de un trauma, no puedes victimizar a la persona traumatizada, porque no sale adelante en su puñetera vida. O sea, si las personas que han estado enfermas de alguna enfermedad Sí. están todo el puñetero día con Recordando. tal, 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 no, tienes que salir y decir, lo tuve, está en el pasado, vamos a mirar hacia el futuro. Bueno, pues igual. O sea, el Ministerio de Igualdad, ¿tú crees que no hace nada? No vale nada. O sea, se gasta una Podría pasta hacer, también. podría hacer cosas, Sí, ¿no? O pero sea, se yo no sé empezaría. cuál es la situación en las zonas rurales más pobres o en determinados ámbitos, pero son minúsculos. Yo no sé si hace falta un ministerio para solucionar todo eso. Pero se han lucido con los puntos violeta. Se han lucido. No valen para nada. Y Para además, nada. la tasa de mortalidad es igual, prácticamente no sufre variaciones. Se mueve muy poco, pero más o menos, por desgracia, el número de fallecimientos es. Lo peor es que han conseguido que la gente más joven se convenza de que no hay que tener hijos. Esto no. A mí eso me ¿Y preocupa esto mucho. crees que está relacionado con el tema del Es esta idea feminismo? de, yo creo que está relacionado con el tema de los hombres en general, el ser humano es malo. O sea, han despertado, me acuerdo que yo creo que fue una de las primeras charlas que dio el Juan de Mariana hace la torta de años, se llamaba pánico moral al individuo. Y creo que es lo que han sembrado. Desde hace décadas están sembrando ese pánico moral hacia ti mismo, ¿no? No Entonces, necesitamos a los hombres para ser madres. no solamente eso, sino ya va más al ser humano. Entonces, no puedes, la tierra se va a hundir porque el ser humano es malo.
y el ser humano contamina, el ser humano degrada la madre naturaleza. No tengas hijos. Y dices, pero es subnormal, que nos vamos a extinguir. Total. Mira, el otro día vino mi mujer de correr en el parque y vino blanca. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Y dice que ya no hay niños en el colegio, en el parque. Solo hay perros, Jorge. Claro. Y ese es tremendo el aumento que hay de mascotas y la eh, reducción demográfica. Y nos damos cuenta de que Hemos ese es cambiado un los niños, problemón. sí, por Pero es gatos y que, perros cuando no son incompatibles, para empezar. no, pero ¿y qué va a pagar la pensión al perrito? Ah, no, claro. Es, es un problema de primer orden, ¿no? Sí, no, desde el punto de vista económico es terrible, es terrible. Y el dinero, María, que yo sé que tú eres una experta en esto, Ojalá fuera una que experta, no, bueno, sobre todo en hacer dinero. no. Porque sabes que el objetivo de mi vida es ser millonaria Sí, y no lo voy a lograr. bueno, profesor De de momento, universidad, de momento. seguro que te contratan más que antes o después y te consigue, bueno, por cuotas accedes a, Como nota de color. te llama, necesito una nota de color, vete para acá, María. La cuestión, ahora Europa parece que, yo no sé hasta qué punto esto es verdad, que quieren hacer desaparecer el efectivo. El Bueno, dinero es lo un quieren intento que no lo convertir van a en lograr. electrónico para que sepan exactamente la trazabilidad. Esto hasta qué Claro, punto es verdad, María. eso yo creo que es cierto. O sea, no te digo toda Europa, pero que hay gran parte de los prebostes europeos que estarían encantadísimos de que desapareciera el efectivo y tal. Entonces, ¿qué utilizan? De nuevo, el miedo. No, es que la gente que usa efectivo es porque son unos narcotraficantes y compran armas y son los delincuentes. Y dices, pues no, también somos los que compramos chucherías o nos da la gana pagar en efectivo porque nos da la gana. Había, no sé quién fue que hizo como un sketch de donde se imaginaba una señora normal que va a una tienda cualquiera de ropa e intenta pagar con efectivo y los jóvenes que hay no saben lo que es el efectivo. ¿Qué es eso? Y era como, ¿qué es este papel? ¿Esto pasa? Entonces llama a su supervisora. Es que me quiere pagar con este papel. Entonces dice, porque hay una cara aquí pintada. No, Es muy divertido, no. pero es como, no, pero a ver con tarjeta. Y dice, no la tengo aquí, pero el móvil, la tarjeta, en el reloj. Sí, sí, pero Entonces, es un futuro que yo creo que no va a ser posible por una razón, porque tú fíjate lo que pasó, no te acordarás, pero en julio, es que yo me acuerdo que lo he contado alguna vez en la radio, pero es que yo estaba comprando marisco sí. en julio para celebrar el cumpleaños de mi hijo, sí, 15 de julio. ¿Y qué sucedió? Y sucedió que se cayó toda la red de Microsoft y entonces afectó sobre todo a los aeropuertos, pero también al pago. Este pasado 15 de julio Sí, se cayó. a mediados, sí, era alrededor del 15 de julio. Se cayó, se colapsaron los aeropuertos. Bueno, fue la mundial, Pues porque no me encima, acuerdo de esto. pleno verano, toda la gente enloquecidos porque no salían las pantallas. Y yo llamé al banco, ¿qué pasa? Que no me cogen la tarjeta, ni la mía, ni la de mi hijo, ni la de nadie. Porque yo decía, bueno, pues va a tener que pagarse él el marisco, ¿Qué ¿sabes? pasa? Él tampoco pudo. Por su... Menos mal que estaba ahí alguien que tenía un amigo que tenía efectivo, Claro, por eso. Entonces, ante una previsible caída de lo que pase, de los ordenadores, de no sé qué, de no sé cuántos, hay que llevar efectivo. El otro día hubo un problema, no voy a decir el banco, un banco con Telefónica, se estropeó, hubo una pequeña avería y yo iba a pagar la comida y menos mal que llevaba efectivo, entonces me he acostumbrado a llevar siempre efectivo, a tener un poquito de efectivo. No hace falta mucho, pero un poquito para decir, bueno, si pasa cualquier cosa, puedo pasar el día. Es que hay mucha gente que piensa que debemos, el efectivo es la libertad, en cierta manera, si Yo también lo pienso. claro. Yo también. Y hay una asociación maravillosa a favor del efectivo, del uso del efectivo, y a mí me parece fantástico. ¿Cómo definirías el dinero, María? ¿Qué es el dinero? A ver, es una pregunta muy que tiene truco, ¿eh? Pero en economía definimos el dinero en función, en virtud de sus funciones, Sí, o sea, en cuanto a sus funciones. Es dinero aquel medio de cambio que es unidad de valor y además es unidad de medida y depósito de valor, aceptado, ¿no? aceptado comúnmente, ¿no? Entonces, Vale, es un medio de cambio aceptado. vale, ¿Qué pasa? Que luego llega el Estado y dice, yo voy a decir que se acepta y que no. Entonces, tú y yo podemos tener aquí
nuestro dinero, nos podemos pagar en cigarrillos. Bueno, yo no fumo, así que No, sería millonaria. en Entonces, libros o o folios, en libros, o en folios, o en cuentas, o en esos fichas, o lo que trueques. sea. No, podríamos inventarnos una moneda Una moneda de círculo que, legal exactamente, no, legal es todo, siempre y cuando lo aceptemos. entre Entonces, nosotros. imagínate que este edificio es nuestro Sí, y que confían en nosotros y aceptan este medio de cambio, ¿vale? sí, Y aceptan este medio de cambio. vale. Estaría bien. Imagínate que el edificio de enfrente, También lo acepto. que es un hotel, Sí. lo acepta también. Podríamos ir al hotel y pagar en nuestra moneda. Hasta que llegan los de Hasta que, Hacienda y dicen, ¿qué hacéis? no, Hacienda no nos riñe. Hacienda nos dice, ok, pero los impuestos me los pagas en dinero de curso legal. No en este que No, este chichinaba nada. Aunque lo use la mayoría de la gente. Entonces, cuando tú tienes que pagar los impuestos y te devuelven no sé qué y te dan las subvenciones y se pagan, claro, las empresas se meten ahí. Entonces te pagan en el dinero tal. ¿Qué pasa? Que hay empresas que ya empiezan a pagar en bitcoins o que aceptan bitcoins, por ejemplo, que no es moneda de curso, es legal, claro, pero no es moneda de curso legal en cuanto que no puedes pagar impuestos en está bitcoins, regulada. exactamente, ¿Eh? está fuera. Y Entonces, ¿el bitcoin es dinero, por ejemplo? Pues no está aceptado socialmente en general. Cuanta más gente lo acepte, pues más será dinero. ¿Qué pasa? Que es muy volátil. El bitcoin es muy volátil y es difícil, porque tú fíjate, si, por ejemplo, si tú coges el valor del oro a lo largo de los siglos, incluido hoy en día, es el valor muchísimo más estable que el dólar desde que se inventó, que el euro desde que se inventó, que la libra y que cualquier otra moneda, que son más, no volátiles porque no están así como el bitcoin, pero son más inestables, ¿no? Y hay con la crisis, etc. inflación, claro. Exactamente. Entonces, para que sea comúnmente aceptado, la gente tiene que depositar su confianza, que es la palabra clave de la economía. Dani en la calle, yo le veo mucho sus vídeos y él habla, Es un gran tipo. es un gran tipo y además muy generoso, ¿verdad? Sí, Y siempre que le llamas está disponible. Bueno, a mí Javier me ha enseñado Daniel, perdón, que el dinero fiat en el fondo está expuesto a las arbitrariedades absolutamente. de los reguladores y legisladores. Y Claro, entonces, que no son independientes. claro, me dices, el Bitcoin no es dinero. Pero no por nada, sino porque no cuenta con la No puedo ir a confianza del comprar el público. periódico con Bitcoins. Porque no cuenta. Podré. Tal vez cuando la gente tenga confianza en el Bitcoin o cuando exista una criptomoneda que sea independiente, no regulada, etcétera, y que disfrute de la confianza del público, ahora mismo es un activo de inversión para mí, Sí. desde mi punto de vista. Y los experimentos que se han empezado a hacer con países que lo han puesto como moneda son experimentos que tienen muy pocos años. Y es verdad que el Bitcoin va, pues yo hablo con Víctor Domínguez, que nos reímos mucho, y te dice, ya verás, va a haber un plon, porque siempre pasa, o sea, hay una subida y luego una bajada. Entonces, lo de holder, hay que... Hold. Hold Holdea. holdea, hay que ser holder porque si aguantas el suficiente número de años, lo importante no es las subidas y bajadas, sino que la tendencia a largo plazo. Algo siempre sube. Sí. Pero hoy en día la gente no tiene visión a largo plazo. Claro. No. Entonces se políticos los que... claro, entonces se trata de que sea un medio de cambio aceptado por todos porque todos han puesto confianza como en esa moneda que tú y yo vamos a inventar Sí. y que si el edificio confía y el otro edificio también y todo en la zona centro y todo Madrid, entonces ese es el tema. La diferencia de la Bitcoin es que no se puede imprimir más de las que hay. Ahí se van minando. Pero no puede llegar alguien y decir, oye, voy a imprimir, voy a abrir la veda y voy a hacer 1 millón de bitcoins nuevas, ¿no? Porque No, la misma exacto. se autorregula. Luego, No, hay un problema que es la no tiene escalabilidad. inflación, no tiene No inflación. tiene, claro. No existe la inflación en la Bitcoin. Claro, por eso es un refugio para muchas personas que están en dictaduras y que están pues bueno, Se usa en mucho. Nigeria, claro, porque si en España tuviéramos el mismo problema que tienen en Venezuela, que tenían en Argentina y ya no tienen, etcétera, pues intentaríamos, para preservar nuestro patrimonio y nuestro dinero, ponerlo en bitcoins porque no tiene inflación. Entonces, al final, ¿cuál es el problema? Que todo muy bien
entre comillas, con que el gobierno es el único emisor, tiene el monopolio de emisión y tal y no sé qué, porque como todo lo que hace el gobierno está bien y el gobierno es santo y el gobierno no tal, y además el Banco de España o el Banco Central siempre es independiente del gobierno, que tararí trompeta independiente del El gobierno. Banco de No lo España. es. No lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acaba en manos de los políticos esas decisiones arbitrarias que decía Daniel Lacalle, que es absolutamente cierto, con lo cual estamos expuestos a tener un descerebrado ahí. O, por ejemplo, ahora en Europa, ¿qué pasa? Pues en Europa, que es un conjunto de descerebrados que uno tira y otro afloja, Sí. y entonces a España le conviene que suban tipos o que bajen tipos, que bajen. Y al otro le conviene que suban porque su situación económica es diferente, y entonces hay una especie de tira y afloja raro. Pero ¿y qué pasa con la deuda, María? ¿Algún día se va a pagar la deuda? A mí me parece muy difícil que se pague la deuda. Eh, Me parece muy Solo difícil, se pagan los intereses. bueno, y con muchos problemas. Y todo Es con problemas. esto surgió de verdad cuando Nixon rompió la paridad con el oro. No, a ver, Dólar, oro. y ya ha habido monarquías españolas que han quebrado varias veces, ¿eh? Creo que fue Felipe IV. Creo que, a ver, igual me equivoco, ¿eh? Pero y pido perdón, pero creo que fue Felipe IV que la monarquía quebró. Pero es Y que porque era todo, fíjate, estábamos mucho peor y era todo más atrasado, pero había más transparencia ahí. El rey pedía a un banquero extranjero y podía devolverlo o no. Y los impuestos llegaban a lo que llegaban. Entonces, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que la Guerra de las Reinas se reavivó porque cuando se casa Luis XIV con la infanta española, pide una dote descomunal. España no tenía tanto presupuesto sí, y entonces cuando deja de pagar, ¡pum! Se rompe el tratado. y se divorcian. Y no, Ah, no se divorcian, hay una guerra. Entonces se monta la mundial otra vez, ¿sabes? Era una época que todo a palos todo. Entonces, ¿qué pasa? Y el tema es que ahora que debíamos estar mejor porque se separa el patrimonio del gobernante, del patrimonio del Estado, debería ser todo mucho más transparente y más claro, ¿no? no, y los Pues no, reyes no son un problema realmente. no, el rey está No ahí, tiene... administran el dinero. No, no. Pero, ¿y hasta qué punto tú crees que todo el mundo tiene derecho al voto? En el sentido, déjame Mm, explicarlo un poco. Antiguamente, los impuestos los tiene que manejar un delegado por parte de la sociedad que administre el erario público. ujú, Pero el erario público, ¿qué es? El erario público son los impuestos. ujú. Vale, ¿y por qué tiene derecho a votar una persona que no paga impuestos? ¿Tiene el mismo derecho que quien paga impuestos? Tiene derecho un hombre, un voto, todo el mundo. Sí, ¿y tú estás de acuerdo Exactamente. con esto? Yo no sé hasta qué punto y con qué criterios limitaría ese voto. Sí, Eh, Tal y como lo planteas, desde luego parece bastante locura. Pero fíjate, a mí me sorprende mucho y me hace mucha gracia, al contrario, ¿no? O sea, estoy siendo irónica. Me sí. hace mucha gracia esta gente, que son los mismos además, que están predicando que se va a acabar la tierra porque el ser humano contamina. Los agoreros. Sí, sí. Y que dentro de 50 años va a haber un deshielo bestial, Sí, España se va a secar, vamos a estar todos como en, yo qué sé, en el desierto, pero les parece genial la deuda. sí, sí, sí. Y dices, vamos a ver, la deuda es que no es para dentro de 10 años, es que son deudas a 20 años que estamos cogiendo ahora y que vamos a seguir cogiendo y que no vamos a poder pagar jamás y que es un lastre cada vez más gordo que estás dejando en los hombros de esa misma gente que van a vivir en el desierto, ¿sabes? Y con Pues, perrito, y sin hijo. sí, van a ser tres personas en un desierto con una deuda bestial. O sea, y no ven el fallo y el pecado intergeneracional, o sea, no ven la injusticia intergeneracional, ven la injusticia ecológica, pero no entienden que la deuda es una injusticia intergeneracional Y naces, evitable hoy, ¿sabes? naces y debes dinero. Y nadie te ha Sí. preguntado, oye, pues, ¿en qué se lo han gastado? Los que Y tú lo cuando tienes tú que pagar. dices, oye, que tenemos yo qué sé, por decir, tenemos un 110% del PIB de deuda, Sí, ¿no? que no sé si exactamente es el Parece 110, pero va por ahí. más de Te un... dicen, bueno, pero el otro tiene más. Y dices, bueno, vale. Claro. Como has robado un coche, sí, pero el otro ha robado un avión. Ya, joder, pero has robado un coche, ¿no?
Entonces, Es que, se ha acabado el bien y el pues, mal. dime cuánta deuda tienes y te diré lo poderoso que eres, ¿no? Porque Estados Unidos tiene muchísima deuda, Japón tiene muchísima deuda. O Sí, sea, pero mira, que tengas deuda, dentro de lo que cabe es que se fían de ti, un poco. no necesariamente. No necesariamente. No España juega necesariamente. el juego de no me van a dejar caer. Claro, claro, claro. Pero No me van a dejar caer y como no me van a dejar caer porque soy una parte importante de Europa, tal, no sé qué, mi tamaño de población, etcétera, pero no somos la fuerza motriz industrial, ni vale, tecnológica, ni de nada. Si acaso somos la fuerza turística, que está muy bien, pero no somos, no somos la máquina. Estados Unidos, para empezar, es muchísimo más grande. bueno, Muchísimo más grande. O bueno, sea, es que, entonces, el tema es que tienen una deuda enorme, pero tienen un sistema industrial enorme, unos centros de investigación enormes y unas posibilidades de emprendimiento muchísimo más grandes. La posibilidad o las estructuras que existen, los incentivos que existen para que tú emprendas en Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que hay en España, que es que ser emprendedor es ser un suicida. sí, sí. Luego cuando dicen, no, pero es que el 99,8% son microempresas, ya, no las dejas crecer porque les metes unos sablazos fiscales que alucinas. Totalmente, totalmente. Trump, ¿qué opinas de Trump? Uy, se te Trump ponen los es que me ojos. cae fatal. Les cae fatal. Trump me cae de pena. O sea, Bueno, pero ¿y Biden? Biden me Joder, cae lo que ha peor hecho aún, o sea, es un peor. animal. Es que, Sí, sí, ¿en qué momento empezó a llegar a la política lo peor? O mira, sea, ¿sabes lo antes, que pasa? Llega un momento en que dices, ya no me importa cómo me caen. O sea, lo que me importa es qué están haciendo. Y Trump, pues es bastante intervencionista, te tengo que decir. sí, En el ámbito comercial, hombre, con no es los así una aranceles, cosa súper liberal que dices, pero es es proteccionista. nacionalista. Sí, sí, Es nacionalista. América for Americans, ¿no? O sea, Sí, América, sí, sí, la sí. doctrina Monroe esta, ¿no? Que había antiguamente. Exactamente, entonces no me parece un buen ejemplo en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, me dices, compáralo con Biden. Ya. Bueno, pero igual aquí, Es que sí, el no sé qué PP decirte, y o sea, qué horror. Sánchez y Feijóo tampoco es como ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Claro, claro. Pero la situación, este descreimiento que hay en la política, que están subiendo gente muy rara. Te voy a decir una cosa, a mí no me gusta nada Trump y no me cae nada bien, pero me alegré de su victoria porque fue un slap in the face a Sí. todos los demócratas Y que a, iban súper subiditos y porque tenemos nosotros la virtud y tal y somos moralmente superiores al resto del universo. la moda woke, Toma, woke, el rollo exactamente, woke. exactamente. Y bueno, hablemos ahora, si te parece, de lo que a mí me parece la única esperanza que hay, que es Milei. ¿Qué opinas de Milei? Vale que es muy histriónico, Es pero muy mira, histriónico. a mí me dice, a mi juicio, verdades como puños, como, oye, no puede haber déficit fiscal, no podemos gastarnos más de lo que tenemos, que eso lo entiende cualquier Yo persona, tengo amigos liberales que no son partidarios de mi ley ¿no? y que dicen que está llevando al final una política peronista, laxa, no sé qué, No, no sé hombre, cuántos. no, no, yo no creo que A sea ver, peronista, ¿sabes lo que pasa? está adelgazando el Estado, eso es una verdad. Yo no sé cuál fue la política peronista de todos los presidentes de Argentina desde el 70 hasta nuestros días. No lo sé. Pero de nuevo, es un tipo histriónico. A mí no me gusta que insulte como insulta. eh, me raspa un poco en ese sentido. Ahora bien, quiero ver los resultados. Entonces, en menos de un año, pues los resultados no parece que sean tan malos. ¿No? Que la gente, y además, sobre todo una cosa, él llegó al poder y dijo, no hay plata, Que hay que tenerlos cuadrados para decir no hay eso. plata. Y yo creo que los argentinos dijeron, vale, No hay lo vamos a pasar mal 2 años. Lo vamos a pasar mal 2 años. El índice de pobreza parece ser que está estable, no está aumentando, está estable, incluso cayendo. Lo que pasa es que no manejo las cifras como Rayo sí, que está pendiente y tal. Sí, Pero parece que ha controlado la inflación. La situación con la que se encuentra Milei en Argentina es súper compleja, súper. O sea, no voy a ponerme aquí a explicarlo, sí, pero desde el punto de vista económico, la política monetaria, política fiscal, la situación de la moneda, sí. los LELIQs, no sé qué, no sé cuántos, era aquello que tenías que ir con pinzas de cirujano para ver si tocas aquí va a pasar esto, si tocas aquí va a pasar esto. Entonces, ese equilibrio económico
es muy complicado. Sí, pero Por eso yo le doy cancha, o sea, claro, a sí. ver qué hace. A mí lo que me gusta de él es que no es político. No quiere ser político, ni. O sea, él viene aquí a arreglar un problema. Sí, A mí me parece que uno de los grandes problemas que hay hoy en día es la gente que quiere vivir de la política, cuando en cambio antiguamente era como un servicio público que tú prestabas y era algo excepcional. mm, Estabas 4 años o 8, pero nunca alguien que quiera vivir toda su vida, que ha empezado en juventudes socialistas y va a sí, acabar de senador. eso es verdad, pero déjame que ponga un signo de interrogación a ver qué hace Milei cuando haya solucionado el problema. A ver si se va. Yo creo que se irá a dar conferencias o a escuchar ópera. Porque, ¿sabes? Yo tengo ahí una especie de espina con este mesianismo, de automesianismo, ¿no? Que se señalan como yo soy la única solución, yo soy lo que queda y tal, no sé qué, y que cuando tenían que irse y para que aquello fluya y que tenga posteridad, se quedan. Sí, quiero Se quedan y la cagan absolutamente. Entonces, vamos a ver, de momento es que no lleva ni un año el hombre. O sea, un año lleva muy justo. poco, lleva un año, Pero ha hecho exactamente. mucho por el liberalismo, por la palabra liberalismo. Ha hecho Bueno, muchísimo y por los muchísimo, jóvenes, por claro. difundirlo con los jóvenes. Sí, 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 sí. La palabra Sí, y libertad. bueno, pues todos los que pensaban, y yo soy de las primeras que desconfiaba y que yo decía, a ver, este tío no sabe gestionar, tal, no sé qué, pues parece que no nos está callando la boca, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema en rectificar, ¿eh? Y en decir, pues nada, no pasa nada. Pues si lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Y, Entonces yo ahí, los políticos lo que dicen es que no me fío de ninguno. Entonces quiero ver lo que hacen. claro, yo Y me bueno, pues fío no de lo él está porque haciendo no bien. es político, pero vamos, tampoco tengo razones para fiarme. Es cierto que hay que mirar los datos, pero lo que es decir, vamos a adelgazar el Estado. O sea, no puede ser que haya en España 22 ministerios y en Es Alemania que eso es la cierto, mitad. Es que no puede eso es ser. cierto. Hombre, y la verdad que, no sé, Y no ha pasado nada, ¿eh? O sea, nacerá. ha quitado ministerios y no ha sido una hecatombe, no ha caído un No, meteorito, claro, no ha claro. desaparecido la fauna, no ha habido, yo qué sé, una inundación, no ha pasado nada, se sigue gestionando cosas. No, no, y Y luego no sabemos mucho de la corrupción que se ha encontrado. Se ha bueno, encontrado, los ñoquis, esto, que seguro que hay muchísimos también en España, pero tiene que haber alguien que los destape. Esta gente que va al curro, funcionarios fichan y se van a otro trabajo que tienen. no, peor. Estoy hablando de corrupción, por ejemplo, Con la obra pública. en el reparto de comida. Ah, bueno, esto es impresionante, sí, sí, Lo de porque los había un comedores, intermediario y sí, el y el intermediario, intermediario y lo vendía. Y era como, pero es que eso es de primero de corrupción. Quiero decir, si tú estudias, pues no sé, public choice o gente que estudia los incentivos de la corrupción, etcétera, es como, mira, no hagas eso, porque intermediario que pongas se va a quedar parte. El que parte y reparte se le queda mejor con parte, la mejor parte. está claro. ¿No crees que a España le hace falta un Milei? Yo creo que en Argentina hubo un Milei porque tenían una miseria muchísimo más grande que la que tenemos en España. Pero nosotros nos encaminamos Sí, pero no a un estamos lugar ahí. que no No estamos estamos ahí. ahí porque estamos en Europa, pero Y todavía existe un poco de nos justicia. estamos empobreciendo. Desde 2008 no crece este país. Sí, 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 lo Y el sé, sueldo más alto lo sé, fue en 2008. lo sé, pero yo cuando he Y hablado los con alimentos no gente, paran de crecer. no, absolutamente, el precio, ¿sabes? El precio. Entonces, Es cierto, es cierto, es cierto, pero cuando hablas con argentinos de allí y tal, te dicen, es que no sabéis en España, que vivís muy bien, no sabéis lo que significa tener ese porcentaje de miseria absoluta. No te estoy diciendo ser pobres o, sí, 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 está pobreza bajando nuestra extrema, pobreza vamos. extrema. O sea, la pobreza extrema es no puedes comer. Entonces, esa pobreza extrema, si encima hay reparto, en lugar de generar empleabilidad y creación de empresas, etcétera, lo que haces es repartir, el que está repartiendo va a llevarse un cacho y lo va a vender, claramente. Entonces, ¿hace falta un Milei? Yo pediría a uno que no dijera tacos. O sea, Vale. no por Un tacos, Milei sino bien hablado. Un que Milei no bien hablado. insulte, que no sea tan faltón. Porque es una persona, por lo visto, es una persona muy peculiar. Yo no he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, eh, pero parece una persona muy peculiar. El otro día citó a Escota en un discurso. Bueno, claro, Sí, es sí. que tiene un buen maestro. Sí, sí. Bueno, Tiene a Jesús, Venegas Lynch era muy amigo de mi padre. claro, claro que también estuvo en esa Montpellier de Lima. Oye, Y luego Huerta es otro también, que es sí, su maestro. O sí, sea que sí, sí, sí. Con Huerta de Soto no sé hasta qué punto mi padre no se se podía llevar conocía. bien. No sé, no sé. Y no sé hasta qué punto se conocían, pero yo sé que de tenerle algo le tenía mucho, o sea, Jesús a tu padre, respeto y admiración, porque es que, en fin.
por último, por lo María, obvio. vamos a ir terminando, pero ¿qué te parece la nueva ley que se está planteando contra los youtubers? La censura. Em, a ver, A lo mejor nos censuran esto. Esto es lo que puede llegar a pasar, que ahora me se da... sentiría muy honrada. Censúrennos, me encantará. Sí, Em, a mí toda la censura me parece mal, claro, en es general. aberrante. Acaban de despedir a un periodista a un periodista director de la sección de cultura, no por un tuit solo, sino por una sucesión de tweets periódicamente y tal, no sé qué, y están diciendo que le están cancelando. Le están despidiendo por borde y por animal, ¿no? Eh, si fuera por ese tuit, no me parecería bien que le echaran. Porque tienes lo que tienes y, ¿sabes? Pero es que yo creo que es por una actitud en general. Estoy en contra de la censura y entiendo que el argumento que dan es que no están pagando impuestos. Entonces yo lo que pediría es que nos igualaran en los impuestos, que fuera para todos igual, ¿no? Quiero decir, no quiero que los youtubers paguen como yo quiero pagar como los youtubers. ¿Qué quiere decir? ¿No? Y Que me ganar como los dejen, youtubers. claro, y Hay ganar como yo. algunos, Entonces, que me dejen. pero no creo que sea una cuestión de impuestos solo, sino de crítica. O sea, realmente hacen más crítica los A youtubers. quien van a censurar es a ti, van a censurar a Daniel Lacalle, van a censurar a Víctor, van a censurar a Rayo, van a censurar a Lorenzo, Bernardo de ¿Y Quirós. qué hacemos? ¿Nos Es quedamos así seguir. callados? No, no, no. O coger las armas y No, no, hacer una no, guerrilla. no. Yo me acuerdo en Seguir. los 80 que había lo que se llamaba fanzines, Sí, que eran... que eran una mierda de tal y que se repartían y tal, y era un signo de estatus. Tener, Tenemos que volver sí, al fanzine, pues María. volveremos al fanzine digital. Hay que volver al fanzine digital y volveremos al hermano lobo, donde la gente no siempre firmaba y donde podías decir cosas porque no firmabas, que es un poco lo que tenemos. Yo, la gente que se queja del anonimato en Twitter, me parto de risa, porque es como, bueno, pues la Codorniz y Hermano Lobo eran porque. ¿Por qué la gente busca anonimato? Porque tiene ahí una censura en su trabajo, en su familia, no sé qué, y quiere decir lo que le dé la gana. Pues que diga lo que le dé la gana. A mí no me parece mal. Sí, esto... Entonces, me parece que ya es el recolmo, o sea, es la guinda del pastel el intentar censurar a los youtubers, más allá del tema de que si los impuestos, porque yo eso estaba hablando no de los youtubers, de los influencers, Eso. de no, pero ya he ubicado de lo que me hablas, pues es lo que les falta. Claro, Ahora, dice mucho a favor de esos youtubers que sí, están dando caña claro. y que están repartiendo estopa Es y que están diciendo lo también que como hay. una medida para evitar la propagación de supuestos bulos, porque a mí me hace mucha gracia esto de los bulos. Sí, el ¿Tú me puedes ministro decir soltando un bulos. bulo? mm, Un bulo realmente de lo que se queja tanto el PSOE, que hay tantos bulos. ¿Hay algún bulo que sea? Hay bulos, los que suelta el gobierno cada dos por Eso, tres no, no, en sus esto ruedas de prensa, ¿no? Y que está Cayetano Álvarez de Toledo señalando a Félix Bolaños todo el tiempo por todos los bulos que suelta, ¿no? Que le llaman bulaños. bulaños. A Bolaños. Entonces, ¿qué pasa? Que, hombre, yo ya sabía que, por ejemplo, en concreto a Daniel Lacalle, me consta que han intentado censurarle por debajo de cuerda, intentando quitarle clientes y mandando mails a personas. Sí, 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 una cosa muy sucia y muy fea. Y comparan su tesis con la del presidente del gobierno, que yo he leído y sé que es un plagio, la de Daniel no, y le están intentando hacer daño por todos por todos los lados, ¿no? Eso es porque denuncian. Vale, a Rayo no sé, espero que no. Yo saldría en defensa de Rayo como de Daniel, como de Lorenzo, como de mis amigos, incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos, porque no siempre, o sea, yo soy de las que creo que hay que discrepar y no estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás, ni tus amigos, ni los otros, ¿no? Hay que matizar como tu padre. Hay que coger las cosas y matizar mucho, coger los datos y ver qué hay de cierto y qué no. Bueno, pues nada, María, ha sido un placer. ¿Quieres decirnos algo más? ¿No? Daros las gracias a vosotros. Sí. eh, Nosotros vamos a hacerte entrega un regalito. Estaba esperando, digo, Ah, bueno, al final era la otra, ¿eh? A ver, ¿cuál querías? Sí, la de la piel. La sí, piel para sí, adentro. puede ser, si no, no. Oye, tenéis aquí un Sí, concierto, es un concierto, es tremendo. Aquí en Gran Vía, bueno, bueno, bueno. pero esta bocina es inusual. ¿Es inusual? Sí, porque no es un Samo, no No, es una... Es como... Bueno, eso ya no está inusual. Toma. muchas gracias. Fenomenal. Pues se lo entregamos en muestra de agradecimiento por Muchas haber gracias. venido.
La luciré, la luciré con orgullo. Voy a abrirla. A ver, ¿qué te han regalado los de la emboscadura? ¿Qué será? A ver. A ver, mira qué bien. ¿Es tu talla? Sí. Sí, sí, sí. Bien, bien, Es bien. una S. De la piel para adentro mando yo. De la piel para adentro mando yo, como Eh, dice el maestro Antonio Escotado. Es mi exclusiva jurisdicción. Es mi exclusiva jurisdicción, exactamente. Pues la luciré con mucho orgullo. Sí. Y me acordaré de ti y de él cada vez que... Aquí estoy a tu disposición Sí, para cuando también me quieras. acuerdo del encomio que le hiciste en el Juan de Mariana y fue precioso. Por favor, hay fotos maravillosas y yo estoy ahí hablando y él está bebiendo vino. Claro, llevabas unos pelos muy largos ahí. Sí, sí, era cuando tenía el pelo largo. Para mí fue un honor y fue muy difícil porque es una persona a la que realmente admiro y no te creas que es tan fácil. Cuando es un amiguete al que y le tenía ahí y me estaba dando un agobio que algún amigo mío me decía, al principio estabas como, no parecías tuyo, pues estaba muy nerviosa, estaba súper nerviosa. Luego ya me suelto un poco más y tal, pero fíjate que yo que estoy súper acostumbrada a hablar en público, que no me molesta una cámara ni un micro y tal, de repente era como, ¡buah! Te daba ¡Qué respeto. agobio! Sí, sí. Y lo hice con todo el cariño y creo que le gustó. Sí, le encantó. Me consta, me consta. Pues me alegro. Y nada, yo te lo agradezco muchísimo que hayas venido, hayas acudido a la llamada de la emboscadura, que aquí estamos para difundir las palabras del maestro y mantener esa libertad que nos quieren arrebatar y luchar contra ese miedo que nos quieren inocular. Así que nada, emboscados, ha sido un capítulo más. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y gracias, María. Gracias a ti. Bye bye.